Cables. Se meten entre la ropa. Son una mezcla de pulgas sanguinarias y repugnantes mosquitos. Había millones. Los obreros del Transiberiano tenían que envolverse en mosquiteras. A pesar de los obstáculos, el plan de Witte seguía su curso, pero el auténtico problema era el dinero. A pesar de la reducción de los costes, el proyecto necesitaba más. Para lograr más fondos, ocultó las noticias sobre los problemas y retrasos. El Transiberiano fue respaldado por una gran campaña de propaganda en las exposiciones universales de la época, especialmente para que los franceses y otros inversores extranjeros vieran que el país estaba volviendo a la vida. Los inversores recibieron la propaganda gubernamental sobre las ventajas económicas de un tren que uniera Europa y Asia. Les mostraron los opulentos interiores de los vagones y les dijeron que los más ricos cogerían ese tren para cruzar Asia. No mencionaron que el ferrocarril lo construían reclusos con vías y traviesas de calidad inferior y que, como mucho, alcanzaría los 25 kilómetros por hora. El plan funcionó. Los franceses pusieron dinero, pero seguía sin ser suficiente. Witte ordenó al Tesoro imprimir tanto billete como necesitara el proyecto. Cualquiera que fuese la deuda, el ferrocarril se amortizaría. Witte solo tenía que terminarlo pronto. 5 días después de salir de Moscú, el Transiberiano alcanza la orilla occidental del río Angara y la ciudad de Irkutsk, a 4.500 kilómetros. Es la mitad del camino y la ciudad más grande de Siberia. Irkutsk es la encrucijada de Asia Central para los pasajeros con destino a Mongolia y China. La llegada del Transiberiano hace un siglo convirtió a la ciudad en un centro comercial. Aún siguen en pie las casas de los ricos mercaderes y las iglesias que construían en donación. Cerca de la estación está el monumento de la ciudad a la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar muy adecuado. Con la invasión nazi, el Transiberiano fue decisivo para el traslado de tropas al frente. En tiempos de paz, es una bestia de carga. Transporta carbón, petróleo y gas de Asia a Occidente. Las vías están construidas para soportar el peso de 100 vagones a plena carga y alcanzan velocidades máximas de 110 kilómetros por hora. La velocidad y potencia del Transiberiano del siglo XXI fue el sueño del comité que lo inició en 1891. Para Sergei Witte, construir barato era una necesidad, hacerlo rápido una estrategia. Cuanto antes lo terminaran, antes ganarían el dinero y podrían mejorar las vías, que debían ser baratas por necesidad para cubrir 9.300 kilómetros. El eje de la estrategia era la construcción simultánea, trabajando en varios tramos al mismo tiempo. El mayor reto para cruzar la masa de tierra más grande del planeta no fue el propio terreno, sino el agua. El abastecimiento ideal para la construcción del ferrocarril sería desde los dos extremos. Los materiales llegarían sobre las vías que ya se hubieran montado. Era la mejor forma. Pero el Transiberiano se empezó por 6 puntos diferentes, así que tuvieron que hacerlo por barco, lo que significó subir hasta el Ártico y bajar por uno de los ríos. Los barcos tenían que dejar los materiales de construcción a los trabajadores en el este y el oeste, pero nunca fue así. El mar Ártico era un asesino, nada parecido a lo que el comité esperaba. La primera flota de suministros naufragó. Se perdieron cientos de miles de vías y toneladas de clavos. El accidente retrasó la construcción. 6 meses después de que comenzara el proyecto, ya iban con 2 años de retraso. Y se dejó de utilizar el mar Ártico para el suministro. El proyecto tendría que esperar a trenes de abastecimiento más lentos que viajaban sobre vías provisionales. El trabajo seguía su curso con retraso pero inexorable. 1 año después de la debacle en el mar Ártico, llegaron nuevos raíles. Los equipos del extremo occidental de Siberia avanzaron hacia el este a través de la estepa de Baravinskaya. En las extensiones de permafrost, los obreros hicieron innumerables hogueras para fundir el terreno helado y fijar las vías en suelo sólido. La dinamita hubiera facilitado las cosas, pero no estaba en el presupuesto.
La tarea de la mayoría de los trabajadores siberianos era repetitiva y difícil. No tenían excavadoras de vapor ni acceso a las buenas herramientas de mano. Preparaban la tierra para las vías con palas de madera, rastrillos y picos pequeños. En algunos casos ni siquiera tenían vagonetas. Retiraban la tierra en carretillas de mano. El 11 de septiembre de 1894, 3 años y medio desde el inicio del proyecto, los obreros llegaban al río Ob, uno de los más largos del mundo. Mientras se pasaban los materiales a la otra orilla para seguir hacia el este, empezaron a trabajar los canteros. El puente iba tomando forma lentamente, con pilares de piedra y gruesos contrafuertes para desviar las toneladas de hielo que surcaban el río a 9 kilómetros por hora. Pero la sección superior se retrasó durante meses. Cada tramo de raíl, cada tuerca y tornillo del puente, cada pieza de metal tuvo que ser transportada desde talleres de Moscú, Varsovia y otras zonas de la Rusia europea. Las vigas, elementos y remaches del puente fueron embarcados en cientos de vagones y tardaron meses en llegar. Los trenes de suministro eran insoportablemente lentos. El puente se construyó en invierno. Fue un calendario implacable con fatales consecuencias. Hubo problemas al trabajar con tanto frío. Las manos se helaban incluso con guantes. Si tropezaban o perdían pie al hacer algo, no tenían dónde agarrarse o les fallaban las manos. Si caían al río no se oía un chapuzón, sino un golpe sordo. Los rusos aceptaban estoicamente la pérdida de 10 hombres por cada cruce del río y seguían adelante. Acabado el puente llegó lo más peligroso: probarlo. Los ingenieros llevaron 4 locomotoras con 4 vagones cargados hasta la mitad del puente. A menos que éste cediera, permanecerían allí durante 2 horas mientras se medía la flexión de la estructura. Después se movían atrás y adelante lentamente al principio para después acelerar a 25 kilómetros por hora. El puente sobre el río Ob aguantó. La construcción en Siberia no fue lo que se dice rápida. Las grandes distancias y el mar habían paralizado las líneas de suministro. Y tenía innumerables deficiencias por culpa del presupuesto. Normalmente se usaban 2.000 traviesas por kilómetro, pero en el Transiberiano emplearon 1.500 para ahorrar. Añadiendo a eso los raíles de hierro ligero, el resultado fue un desastre. Si se construye un ferrocarril ligero, se necesitan muchas traviesas para soportarlo. Los raíles deben descansar sobre los apoyos. El motor pesa, el hierro se contrae y dilata. Y Siberia tiene un clima extremo. Hay un punto de temperatura en el que el material se vuelve quebradizo. Por eso los raíles saltaron en pedazos. Las roturas se parchearon y se reanudó el trabajo. Para Witte, un mal tren era mejor que ninguno. Pero en octubre ocurrió la tragedia. Alejandro III, el hombre que había cesado al comité por aconsejarle no construir el Transiberiano, moría en un descarrilamiento. Sergei Witte se convirtió en el chivo expiatorio y sus enemigos le obligaron a dimitir. El tren había perdido a sus 2 grandes paladines. Tendría que ser Nicolás el que completara la visión de su padre.